Y estamos con Víctor Gabriel Valencia Alaix. Él es profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Medellín, también es ingeniero civil, magíster en Ingeniería de Tránsito y Transporte, especialista en explotación y optimización de sistemas de transporte, doctorado en Ingeniería en Infraestructura de los Transportes, mejor dicho, todo un experto para tratar un asunto bien importante y es el crecimiento del parque automotor, no solo en el departamento, también en el país, sobre todo especialmente en el crecimiento de la cantidad de motos en Colombia. Profesor, bienvenido a Consejo de Redacción. Buenos días, muchísimas gracias. Una pequeña aclaración de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Muy bien, gracias por estar en Consejo de Redacción. Para iniciar esta conversación hay un dato que es fundamental. Sí. En Colombia al día se están vendiendo 105 motos, solamente al día. Imagínense si esto lo multiplicamos, lo que representa. Por eso la importancia precisamente de esta conversación. ¿Cuál es la razón particular, el incremento de la venta en las motocicletas, profesor? ¿Usted qué nos puede contar acerca de este fenómeno? Sí, hay varias razones para ese comportamiento que viene dándose desde hace varios años. De hecho, según cifras del Ministerio de Transporte, actualmente pueden haber alrededor de 16 millones de vehículos automotores en toda Colombia, de los cuales más o menos el 55% son motos. Sí, es un porcentaje bastante importante. Vamos camino a ser como los países del sureste asiático, donde la presencia de las motos es bastante amplia. Las razones principales han sido, por lo menos en Colombia, ha sido la atracción que tiene el modo de transporte en motocicleta, ya que en las ciudades resulta ser el más rápido que hay. Entonces la gente, para desplazarse y aprovechar mejor su tiempo, utiliza este modo de transporte. Es un vehículo pequeño, maniobrable, con una relación peso-potencia alta, lo cual le permite grandes aceleraciones, una gran maniobrabilidad que le permite meterse por cualquier resquicio que dejan los vehículos grandes en la corriente, y entonces todas esas condiciones permiten que el vehículo sea más rápido. A su vez, el transporte público, de donde usualmente provienen una parte importante de los usuarios de motocicleta, pues no presta el servicio o la calidad que se espera. Entonces se ha notado una, como se llama, una conversión modal, un paso de los usuarios del transporte público a las motocicletas. Hago ahí una aclaración. De esas 105 motos al día que les mencionaba ahorita, no es en Colombia, es en Antioquia. Es decir, a nivel nacional el dato es mucho más grande. Y le sumo la cantidad de motos vendidas este año solo en Antioquia. Sí, este señora. año, 12.000 motos solamente este año en Antioquia. Sí, es que eso es importante. Y le quería preguntar, profesor, lo siguiente. Usted mencionaba lo del transporte público. Hay que reconocerlo del país. Medellín es la ciudad que tiene un mejor sistema masivo de transporte. Tiene metro, tiene tranvía, metrocables, tiene de todo. Y sin embargo es también de las ciudades que más número de motos tiene. ¿Cómo entender eso? También es un tema cultural, qué es lo que pasa por la mente de la gente, también es por el tema económico, porque es más económico, valga la redundancia, comprar una moto que un carro. Así es, son varios factores. Has mencionado los principales, que son, por un lado, el factor económico. Los usuarios de moto usualmente son de estratos 1, 2 y 3, que provienen del transporte público. Yo tengo unas cifras, por ejemplo, que se han sacado de las encuestas Origen y Destino que se realizan en el Valle de Aburrá del año 2005, 2012 y 2017. Y todas estas cifras muestran que ha habido un aumento de los viajes que realizan las personas en moto, pero a su vez una reducción del número de viajes de las personas que se transportan en servicios públicos, transporte público. Entonces, y se dan en las tres datos que le menciono. Por ejemplo, del año 2005 a 2012 se aumentó los viajes en moto en un 6% y a su vez se redujo el transporte público en el 5.21%. Entre el 2012 y 2017 ya el incremento de los viajes en moto fue menor porque la participación de la moto fue importante. 1,10% se aumentó, pero a su vez se redujo el transporte público en 9.8%. Todo esto muestra, a través de todos estos años, una conversión modal, cómo los usuarios de transporte público se han pasado al uso de la moto, por las razones que se mencionaba. Es una opción económica, ¿sí? Cada vez las motos son más baratas, digámoslo así, la capacidad adquisitiva de las personas se va mejorando un poco y frente a la calidad que tiene el transporte público, que no todo,
porque hay que distinguir muy bien, como dices, en Antioquia o en Medellín, con respecto a las demás ciudades, se han mejorado mucho los sistemas de transporte. La diversidad, tenemos metro, tranvía, cables, BRTs, Hasta bicicletas. bicicletas, Bicicla. ¿sí? Y ciclorrutas. Entonces se ha presentado un desarrollo en todos los modos de transporte que ha favorecido eso. Sin embargo, hay un sector del transporte público que no ha, digamos, participado igualmente el transporte público en buses tradicionales. Entonces, de ahí los datos que estoy mostrando se ha reflejado esa reducción, porque en transporte, en Metro y en Metro Plus sí se ha aumentado la cantidad de usuarios. El problema que uno ve en esto y que preocupa es que el atractivo de las motos en la operación, en tener mayor velocidad, tiene una parte negra, una parte oscura, es la alta inseguridad. La gran proporción, la mayor proporción de fallecidos que hay en Colombia y por supuesto en todos los departamentos y ciudades es los usuarios de motocicleta. Más o menos de 100 personas que fallecen en Colombia, 83 de ellas tienen que ver con los usuarios vulnerables. Se incluyen aquí los usuarios de motocicleta, los peatones y los ciclistas. Pero de ellos son los motociclistas los que aportan el gran porcentaje. Entonces parece que la gente ve el atractivo que tienen las motos en sus condiciones operacionales, pero no las ve los problemas de inseguridad. Entonces preocupa bastante eso, ¿no? La gente parece que no tuviese percepción de esos riesgos en las motos. Isa, qué pena, yo sé que vas a hacer una pregunta, pero a propósito de lo que está respondiendo, una claridad. Es decir, ¿el problema es el vehículo o el problema es el conductor que es imprudente y no sabe manejar el vehículo? Son varias cosas, ¿sí? El enfoque es más integral, el problema también es más completo. No solamente tiene que ver el vehículo, también tiene que ver el conductor, la infraestructura, la vía y todo el entorno. Son distintos factores que inciden en esta problemática, ¿sí? Según estudios clásicos internacionales, el factor que más incide en los accidentes es el factor humano. Estamos hablando de los conductores, de su comportamiento, ¿sí? Ahí hemos identificado que hay un problema muy grande en todo tipo de conductores, no solamente los motociclistas, solo que en el caso de los motociclistas tiene una condición muy particular, su vulnerabilidad. Circular en una moto a grandes velocidades sin una protección frente a un choque es la parte que pierde más, ¿sí? Si se choca contra un vehículo, el conductor del vehículo pues tiene una protección, es el habitáculo en el que va, un escudo, mientras que él va en la moto, no es así. Entonces termina perdiendo el usuario de la moto. Esto conduce a estas estadísticas que estamos hablando tan altas de los usuarios de la moto. Quería Cata y Sebastián hablar de más cifras que se tienen precisamente en el área metropolitana, porque se dice que hay un parque automotor que usa vías de 10 municipios de esta área metropolitana de 2.289.895 vehículos, siendo 1.356.661 las motocicletas y 779.923 siendo los carros. ¿Se necesitan más vías entonces para que puedan seguir movilizándose todos estos vehículos en el área metropolitana, o habría también que poner ya un pico y placa a las 24 horas? Bueno, la respuesta es sí y no. Es decir, el problema es tan complejo que parte de ese problema se puede resolver proveyendo nuevas vías, pero también aprovechando u optimizando el uso de las actuales. Entonces, puede haber, según el problema, como se identifica el problema, puede haber distintas soluciones. A propósito, en las cifras que estás mencionando se refleja lo que hablamos ahora, ¿no? La participación tan importante que tienen las motos aquí, y eso va creciendo, ¿sí? Va creciendo no solamente el consumo de vehículo particular, sino sobre todo el consumo de las motocicletas. En muchos años esto se va a volver, como ya mencionaba, como países del sureste asiático por la población. ¿Qué hacer frente a eso? Pues primero tomar decisiones estructurales. Lastimosamente la medida de pico y placa es una medida que no es técnica, es más bien administrativa y ha ocultado el problema y sobre todo la posibilidad de enfrentarlo realmente de la manera técnica.
Entonces deberíamos cambiar más bien la orientación de cómo enfrentar el problema para entenderlo primero que todo y según eso plantear soluciones que pueden estar relacionadas con todo, principalmente la capacitación de los conductores. Está el mejoramiento de las vías, no necesariamente en más vías, pero debido a las limitaciones que tenemos de espacio en la ciudad, hay que considerar seriamente esa posibilidad, porque el crecimiento es imparable. A ¿sí? propósito del pico y placa, para muchos es una medida ya obsoleta. Profesor, finalmente para terminar, mire, usted ya lo dice, sería crecer más en vías, pero Medellín ya no tiene, por ejemplo, para dónde más crecer. Las laderas están siendo controladas, estamos creciendo es en altura. Entonces uno creería que infraestructura vial es mucho más complejo. La gente parece ser que no va a dejar de comprar motos, porque tenemos un sistema masivo de transporte muy importante, pero la gente prefiere utilizar la moto. Así es. Entonces, ¿para dónde vamos? En este momento vivimos en medio de trancones, de accidentes, de intolerancia. Si no hay medidas urgentes, en 10 años vamos a estar colapsados. Es cierto, y ese problema debió haberse enfrentado desde hace muchos años. En este momento todavía se pueden hacer cosas, pero son más difíciles para hacer. La limitación de espacio para construir vías es serio. Entonces habría que pensar, por ejemplo, en aprovechar mejor las que existen, en resolver los problemas de cuello y botella que hay en la ciudad, ¿sí? A realizar adecuadamente las cosas. Por ejemplo, utilizar el espacio para las motocicletas en forma más proporcionada y adecuada, pensando en el uso de carriles exclusivos para motos, calzadas exclusivas para motos, por tramos, pero esta decisión técnica debe basarse en el conocimiento preciso del problema. Muy bien, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. Víctor Gabriel Valencia, acompañarnos a entender un poco este asunto que sigue y seguirá creciendo y dando de qué hablar. Gracias por venir a Consejo de Redacción. A ustedes por la oportunidad y muchísimas gracias. Que estén bien.